Bueno, era algo que estaba dentro de nuestros planes, era algo esperable. Quedó claro quiénes son los que verdaderamente están en contra de los argentinos, ¿no? Creo que hay que diferenciar lo siguiente. Una cosa es la postura que tienen los radicales puertas adentro y otra cosa con mariposas. Porque puertas adentro todos dicen, o casi todos dicen que es inconstitucional. Puertas adentro todos dicen que es una barbaridad. ¿Por qué votan distinto? Y porque algunos porque genuinamente habrán cambiado de posición, otros por conveniencia y otros por temor, porque este es un gobierno que amedrenta, es un gobierno que amenaza, es un gobierno que infunde temor. Medio raro, ¿no?, que el presidente de un partido vote con el kirchnerismo, un partido radical vote con el kirchnerismo una posición y todos sus senadores voten en contra y a favor de la propuesta del DNU del gobierno del presidente Milei. El rechazo lo único que nos indica a nosotros es un mal indicio acerca de la voluntad de algunos actores de avanzar en el pacto de mayo. El cañonazo fue a la casta, ¿no? A Victoria. Bien. Pero bueno, nada, hay medios que están muy interesados en romper y golpear contra el gobierno. ¿A dónde va Milei? ¿Choca Milei? ¿Lo frenan a Milei? ¿Avanza Milei? Son las preguntas que se hace el mercado, que se hacen los argentinos que lo votaron, que se hacen los opositores que quieren que choque. Entonces, nos tratamos de concentrar en los caminos de Milei, las alternativas que funcionan en la cabeza del presidente. Y acá le he presentado dos caminos. Uno parece por la flecha rápido, más despejado. El otro es este, más complejo. Pero hoy, el que dio un indicio sobre el camino fue el propio presidente. Mirá. Es que nosotros tenemos marcado un norte. Entonces nosotros vamos a ir para ahí. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Bueno, me aparece un obstáculo y lo voy a pasar y voy a seguir avanzando hacia el objetivo que tenemos. Nosotros, nuestro eje central está en dotar de mayor libertad económica a los argentinos. Tengo un norte. Va, pero con dos caminos. Vamos a tratar de explicar en este cuadro lo más simple posible. Hay un camino virtuoso y hay un camino riesgoso. Esto está sacado de los propios esquemas y dibujos que hace Milei para explicar su teoría, principio de revelación, árboles decisorios. Esto es una interpretación sobre lo que tiene en la cabeza Milei o cómo piensa. Acá está la reforma por DNU. Lo primero que quiso hacer es mandar la reforma por DNU. El reformismo a través del megadecreto. Primero saltaron algunas alertas, se bloqueó con la justicia, pero inmediatamente quedó vigente, ley de alquileres derogada, ¡pum! Mercado inmobiliario, ¡pum! Para arriba. Tema obras sociales, complejo, aumentaron de más, pero tiene, y hasta el día de hoy, pese a lo de ayer, como lo comentamos, vigencia jurídica. Pero, cuidado, está en juego. Si también lo rechaza la Cámara de Diputados, perderá esa vigencia jurídica. Entonces, hay un camino virtuoso y un camino peligroso. Si la reforma por DNU, si el DNU no es volteado en la Cámara de Diputados, es un sí. Este es el camino virtuoso, el de este lado. Si voltean el DNU, comienza el camino pedregoso, el camino de cornisa, el camino en donde puede desbarrancar. Pero acá tiene un plan, porque él se basa en este camino. Un camino, el virtuoso, sería con la política, con los diputados, con los senadores, y ya le voy a decir hasta dónde conduciría ese camino virtuoso. Este es sin la política, sin la casta, en términos de Milei. Si se aprueba, si el DNU sobrevive a la Cámara de Diputados, es muy probable que haya indicios positivos de que haya reforma por ley de bases. Esos dos proyectos que les acabo de mostrar. Si el DNU sobrevive, camino virtuoso.
se trataría la ley bases. Pero ¿cómo sigue ese camino virtuoso? Si hay aprobación de la ley de bases, va a haber acuerdo de mayo, va a haber pacto de mayo en Córdoba el 25. Este sería el camino con la política, que o porque la política se ordene, o porque el gobierno ceda, o porque encuentre la forma de acordar que se traten esas dos leyes, que finalmente los gobernadores armen un consenso mayoritario para firmar el acuerdo de mayo, el pacto de mayo. Yo les digo, hasta ayer el presidente era escéptico en este aspecto, con el dato de lo que pasó ayer en el Senado. Pero hay algunos en el gobierno que le dicen, no, tranquilo. Pero ¿qué pasa si se dice que no, si se cae el DNU, si tampoco se logra la ley bases? Ese es el peor de los caminos. Sin DNU, sin ley bases, vamos con el conflicto. Hay dos conflictos. Vamos al conflicto de arriba. Vamos, reseteame la placa. Acá vamos. El primer conflicto, ¿cómo lo saldaría Milei? Llegando a esta etapa, bajando la inflación a un dígito. Necesitaría bajar la inflación a un dígito como intercambio de no tener apoyo legislativo, porque eso lo demostraría en los hechos. Y ante el otro conflicto, no tener ley bases, necesitaría salir del cepo. Este segundo conflicto, no tener pacto de mayo, no tener ley bases, no tener DNU, es un camino que para la mayoría de la política hace que el gobierno de Milei choque. ¿Qué piensa Milei? Que si baja la inflación a un dígito, que si logra abrir el cepo, para eso está tratando de buscar alternativas, de conseguir el colchón de los 15.000 millones. Dio una pista hoy, alguna toma de deuda para armar ese colchón, para abrir el cepo y estabilizar monetariamente con la competencia de monedas. Con eso no necesito a la casta. Y se logra, para el presidente, o por el camino virtuoso o por el camino riesgoso, sin la política, estabilizar y crecer. Esto es lo único que importa en el fondo. Es decir, Milei tiene esos dos caminos, con la política o sin la política. Pero mostrame a dónde llegaríamos según se diera el resultado de un camino y otro camino. Yo pongo acá arbitrariamente los dos ejemplos. El camino virtuoso nos podría conducir a un esquema la calle Pou en Uruguay. El presidente uruguayo presentó, no bien asumió, una mega reforma de tratamiento urgente, más de 400 artículos. La oposición armó un revuelo, se negó a 155, juntó más de 750.000 firmas, obligó al presidente a ir a un plebiscito, a una consulta popular. Ganó por 22.000 votos la calle Pou por la gente, que consiguió que su reforma institucionalmente se vea sólida, porque con consulta popular más aprobación del Congreso tuvo su reforma, más allá de los resultados posteriores. El camino peligroso en el que está pensando, o en todo caso que lo llevaría a Milei a un esquema muy parecido, o el camino riesgoso, al de Bukele. Bukele apenas asumió en El Salvador, salvando todas las diferencias. Tenía muy poca fuerza parlamentaria, pero solo y a medida de que iba avanzando en su lucha contra las maras, contra la inseguridad, contra las asociaciones criminales, fue ganando el favor popular y ganó las elecciones 2 años después mayoritariamente. Entonces cierro la idea política de Milei, o la calle Pou o Bukele, pero cuidado, esto no depende solo de Milei. ¿Qué pasa con la oposición? Para la oposición, para el país, no sería lo mismo un país a lo la calle Pou o un país a lo Bukele. Esto significaría detonar definitivamente el sistema político, aniquilar
los partidos políticos, tal como los conocemos hoy. Habría una migración hacia un liderazgo muy fuerte que sería el de Javier Milei. Si la política acompaña, podríamos llegar a un camino virtuoso. Hoy habló sobre el Pacto de Mayo. Para que no digan, es una elucubración periodística. Él dijo, ¿qué pasa con el Pacto de Mayo? ¿Es viable o no es viable? Mira. No solo es el tema del DNU, digamos, también tiene que ver con el tema de lo referente a la ley de bases. Bien. Tiene que aprobarse eso para que vayan todos los gobernadores y haya mejor onda en el Pacto de Mayo en Córdoba. Y es así como lo habíamos pactado. DNU, que no se caiga, ley bases aprobada, ponemos las reformas fiscales y vamos al Pacto de Mayo. Si no, no. Y acá tomo este tuit de Adrián Rabier, es un economista, al azar, porque acá dibuja lo que sería el plan político de Milei. Los 2 primeros años se buscan equilibrios macro, equilibrar el fisco, estabilizar los precios y el dólar. Eso garantiza el éxito electoral en 2025. Este sería el camino Bukele, sin la política. Con el nuevo Congreso, es decir, recién en 2025, se aprueba la ley bases, desregulación y privatizaciones, crecimiento económico garantizado. Ya proyecta reelección 2027. Esto es futuro improbable.